Bienvenido, eso es una gran cosa, que usted se disponga un día domingo para estar con nosotros en la casa del Señor. Esto es maravilloso. Quiero felicitarles por la reunión de la semana pasada. Vi un trocito, bueno, casi toda, porque después me escuché la predicación muy bonita, muy buena, y me testificaron de lo que Dios había hecho a través de la palabra profética del profeta Pedro García, que Dios le usó para bendecirnos a tantos. Qué bonito, qué bueno, ¿verdad? Nuestro hijo en la fe, que Dios le usa de una manera sobrenatural. Ahora está en Cancún. Le dije yo, ¿y por qué no me llevas? Hace tiempo fuimos allí a la Ribera Maya con la pastora en nuestro 25 aniversario. Qué romántico. Fue espectacular. Tengo ganas de volver. A ver cuándo puede ser en Cancún. Es bonito, ¿eh? Es bonito. Fuimos a la Ribera Maya y ahí está. Pero él iba a predicar varios días. Pero me dijo, no, pero me van a llevar a dar un paseo. ¡Wow! ¡Qué bien! Se lo merece. Es una bendición el profeta Pedro. Desde aquí le bendecimos donde esté y seguro que Dios le utilizará de una forma sobrenatural, loca, de esa forma loca que uno no entiende cómo, pero Dios es poderoso. Y en este año que estamos hablando de palabra, poder y proyección, el poder para manifestar los dones del Espíritu es del todo importantísimo, elemental en el establecimiento del reino de Dios, que es un reino celestial, no terrenal, celestial, sobrenatural, un reino de poder y de gloria que se manifiesta en nosotros si creemos. Queremos saludar también a todas las personas que nos están viendo en la transmisión. Bienvenidos los hermanos de la iglesia en Alemania, en Witten. Bienvenidos los hermanos en diferentes lugares que se están reuniendo y algunos obreros y pastores del mundo que se levantan muy temprano para ver esta transmisión, porque en América son en algunos casos 6 horas, 7 horas menos. Pero saludos desde aquí y toda la iglesia les brinda también este aplauso grande de bienvenida para ustedes. Siempre nos sentimos muy honrados de cuando nos dicen estamos en la transmisión, estamos con ustedes y sin duda sabe que se alcanza a sentir y a vivir lo que se vive aquí. Porque yo estaba en Ginebra la semana pasada y el domingo por la mañana, como allí fue la reunión por la tarde, aunque a mediodía los pastores nos fueron a buscar, y es que en Ginebra se come a las 12, como en América. Yo creo que el único lugar del mundo donde se come a las 2 o a las 3 es aquí en España, creo yo. Pero bueno, nos fueron a buscar a las 12 al hotel para ir a comer. Pero mientras que esperábamos a los pastores, yo estaba viendo la celebración y qué bonito, se ve muy bonito. Eso no quiere decir que usted no venga, ¿eh? No. Que si en algún momento está de viaje o por lo que fuera no puede estar, pues qué bonito, la alabanza, qué espectacular, impresionante. De verdad me lo disfruté. Y después escuché un poquito, porque ya llegaron los pastores a buscarme ya, pero luego me oí el mensaje tan bueno del profeta y quiero decirles que hay muchas personas que están disfrutando de nuestra celebración. De manera que gracias a Dios por todo. El próximo domingo me uno a la pastora y a los anuncios para avisarles que será una gran fiesta. No se lo pierda. Venga con su familia. Será un tiempo donde vamos a poner con todo nuestro corazón primero a Dios. Primero a Dios. De eso se trata. No es una fiesta judía, no es una recolección de fondos, no es un suplir una necesidad, no es eso. Es un énfasis, una determinación, una disposición de todas las familias de la iglesia y de todas las personas que vienen a Nueva Vida de decir, Señor, primero tú en mi vida, en el área de las finanzas, en el área del tiempo, de los dones, de los talentos de mi vida. De eso se trata la siguiente reunión. Y hablaremos de Dios primero.
Dios primero. Y ese es nuestro código cuando es el primer domingo de febrero, que hemos preparado durante todo enero algo especial para traer a Dios. Entonces lo hacemos el 1 de febrero por eso, porque dejamos todo enero para que sea de primero, o sea de la primera semana, o de la primera quincena, o del primer mes, o del primer trabajo, o del primer esfuerzo, de lo que sea. Primero lo vamos a decir, Señor, para ti, para ti. Y eso vamos a hacer el próximo domingo. ¿Y sabe qué? Siempre que yo recuerdo que lo hemos hecho, la gloria de Dios se suelta aquí. La presencia de Dios dice, yo estoy con quienes me honran y honro a quienes me honran. Yo estoy con quienes me tienen de primero. Y eso vamos a hacer el próximo domingo. Y usted no se lo pierda, porque la gloria de Dios va a estar aquí, como siempre y más. Como siempre y más. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios de esta mañana. Seguimos con el proceso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos corresponde situarnos en el capítulo 24 y me he detenido en este capítulo para hacer fuerza y encontrar ahí lo que Dios quería que les dijera sobre ese capítulo, y efectivamente está en el capítulo 24, versículo del 24 al 27, y vamos a leerlo en su Biblia, en su dispositivo o en la pantalla. Ahí está. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, nombre feo, Drusila, ¿verdad? No le ponga así a su hija, porque además era una señora de dudosa reputación, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué pasó con Félix? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Saben, hermanos? Me he disfrutado del libro de los Hechos. Todavía nos quedan algunos capítulos. No muchos, pero tenemos la oportunidad de seguir trabajando en el libro de los Hechos. Alguien lo llamó los Hechos del Espíritu Santo, pero dentro de los Hechos del Espíritu Santo, en la acción del Espíritu a través de los apóstoles, encontramos no solamente el avance vertiginoso del poderoso Evangelio de Jesucristo, sino la transformación que éste genera. Encontramos a un Evangelio que libera, sana, transforma, cambia la sociedad, que penetra en un gobierno o en un imperio tan potente como el Imperio Romano, que utiliza todas las vías romanas para acceder a las culturas, a los pensamientos, a las fortalezas mentales, a las doctrinas, a todo cuanto existía, y transformar desde dentro, sirviendo de plataforma a lo hecho para que el Evangelio llegue más allá. Y me fascina todo esto. De verdad es impactante ver cómo los que no conocen a Dios preparan cosas para que Dios las use. Por eso bien dice la Biblia que el impío amontona para el justo. Y no habla solo de dinero eso, no, sino que muchas veces, hermano, Dios se usa de todo. Aún las piedras hablan. Aún, queridos amigos, el inconverso, el que no conoce, el que es contrario, fortalece el músculo de la fe de la iglesia para que la iglesia pueda creer y llegar más allá. De manera que Dios se encarga en el libro de los Hechos de mostrarnos estas maravillas. Y en este pasaje hay un momento cumbre donde el apóstol Pablo está siendo perseguido, donde la iglesia de Jesucristo está siendo azotada de una manera tremenda, y Pablo lo llevan preso, y estando en Cesarea preso, que alguna vez juntos en un grupo que hemos viajado a Israel, nos hemos asomado a la cárcel de Pablo en Cesarea.
hay unos restos y hay un lugar donde está en lo profundo, como si fuera un foso, donde abajo estaban las cárceles, y allí hay un letrero que dice: aquí estuvo el apóstol Pablo preso, en Cesarea. Y lo hemos mirado así desde arriba. Y ahí nos cuentan la historia, pues los guías que vamos, en algún momento hemos compartido allí acerca de lo que Dios puede hacer con una iglesia perseguida. Y es que definitivamente el evangelio de ayer no es más fácil ni más cómodo que el evangelio de hoy. El evangelio en la vida del creyente siempre será atacado, porque el mundo está en contra de él. Porque el diablo es el archienemigo por excelencia del Señor. Porque sencillamente, hermano, es difícil mantenerse al margen de un mundo donde domina la mentira, la falsedad, la hipocresía, la codicia, la avaricia, el celo, el rencor, etc. ¿Sí o no? Y ahí está el apóstol Pablo, siendo juzgado, siendo perseguido por los judíos, preso en Cesarea, y ahí nos situamos en el ámbito histórico del capítulo 24, donde Pablo se tiene que defender ante el gobernador Félix. Y este Félix, que es un nombre que conocemos porque es un nombre bastante latino, Félix, no es Félix el gato el que tenía la bolsa esta, que sacaba de la bolsa montones de cosas. En estos días alguien me acordó de Félix el gato. Yo lo veía cuando niño. No se imaginen la edad que tengo, estoy joven. Pero yo veía a Félix el gato, el único gato. ¿De acuerdo? Y entonces se hallaba en situación y se sacaba de la bolsa. Bueno, pero este Félix no es ese. Este Félix era gobernador en el tiempo en que se da lugar este pasaje, y era un hombre malvado. Cuenta la historia que había sido esclavo, y que de esclavo ascendió a ser un político prominente y que llegó a ser el gobernador. Un gobernador con una moral muy cuestionable, con una avaricia, hermano, impresionante, con una forma de gobernar impía, con una situación de vida lamentable, con una moralidad en su familia de verdad triste. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Félix no solamente ya se había casado 2 veces y se había separado de su mujer, sino que le quitó la mujer a otro rey, y esta tercera mujer se llamaba Drusila. Ya le dije que no le pongan de nombre Drusila a su hija. De ninguna manera, porque es un hombre feo y además es una persona fea. Digo, si usted se llama Drusila, cámbiese el nombre. No, hombre, no. Lo que quiero decir es que estoy hablando de este pasaje donde Félix, de verdad, este gobernador tan particular, tan horrible en sus actos, es el que está frente al apóstol Pablo para encontrar un mensaje de él. ¿Saben? Cuando hablamos de Félix, estamos hablando también de una persona que tenía muchas falencias, pero entre otras era injusto, cruel, dictatorial. La justicia que aplicaba el gobernador era sumamente cuestionable, aunque en ese mismo pasaje, al principio, un adulador dijo que gobernaba muy bien, que era una maravilla, pero ese es el lenguaje político. Si usted encuentra algunos discursos en el día de hoy acerca del lenguaje político para sus superiores, encuentra aduladores que siempre están hablando maravillas de los que les dirigen, a ver de qué forma se congracian con ellos, se doran la píldora y puede colar la situación. No es el caso del apóstol Pablo. No era un adulador, y se nota cuando se presenta delante de Félix, el gobernador. Pero el gobernador tenía una esposa. No se sabe exactamente si era esposa o mujer, pero se llamaba Drusila y estaba ahí a su lado. Drusila, sin duda, era una mujer interesante,
Cuenta la historia que nació aproximadamente en el año 38. Esto se dio a lugar en el año 57. Por lo tanto, pudiera tener 19, 20 o 21 años. Cuenta que también la historia que era una mujer hermosísima, aunque había estado casada con otro rey. Pero en ese momento le acompañaba a Félix, el gobernador. Esta era hija de Herodes Agripa. Herodes Agripa fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano del Señor, a decapitarlo. Y era nieta, esta Drusila, de Herodes el Grande, el que había construido el gran templo de Jerusalén, pero el que cuando Jesús nació mandó a matar los niños menores de 2 años. Así que el abuelo, el padre y ella eran no solamente de dudosa reputación, eran enemigos de todo aquello que era santo y celestial. Saben, hermanos, cuando vemos esta historia, nos enfrentamos ante la realidad de un mundo contrario a Cristo, contrario al Evangelio, contrario a lo espiritual, a lo moral, a lo correcto. Y ahí estaba Pablo, habiendo sido llamado por Félix y por Drusila, se veía en la necesidad de predicarles el Evangelio. En algún momento en esta mañana tengo el propósito de que, mirando el pasaje, nos encontremos en algún momento en los zapatos de Félix y Drusila, como gente necesitada de ser cambiada por el poderoso evangelio de Jesucristo. Y en otro momento quiero que nos encontremos en los zapatos del apóstol Pablo, con valentía para poder presentar la palabra de Dios a quienes lo necesitan, no importa la condición moral que vivan. Así que en este pasaje bíblico nos hallamos de que el apóstol Pablo tiene que predicar a esas personas. Y me gusta mucho poder pensar que el cielo no le tiene miedo a la tierra y que es una respuesta para la necesidad terrenal. No importa en las circunstancias que te encuentres, no importa tu pasado, Cristo tiene esperanza para ti. Hay una solución para tu pecado. El evangelio de Jesucristo es transformador y puede hacer que tu vida futura sea diferente a la pasada. Que tu mañana no esté hipotecado por el presente cuando en la cruz puedas dejar tus pecados. Mi propósito, querido hermano, en esta mañana es realmente que mirando el pasaje nosotros alcancemos esos valores de los que Pablo le predicó a Félix y a Drusila. 1, justicia. 2, dominio propio. Y 3, juicio venidero. Saben que no en todos los pasajes de la Biblia encontramos 3 puntos de un sermón tan claro. Lo digo para los alumnos de homilética, porque es impresionante. Mirar el versículo 25, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, cuando habla de disertar dice predicar. Eso es predicar, exponer. Y entonces, ¿saben que hay 3 puntos aquí? ¿Viste, Darío? No sé dónde andar. Hay 3 puntos ahí elementales. Porque el mensaje del evangelio de Jesucristo en la boca del apóstol Pablo era 3 puntos. Era un sermón de 3 puntos. Y me gusta esto, porque el apóstol Pablo era muy usado por el Señor. Fue muy poderosamente usado. Y cuando habla del evangelio, hermano, lo hace de una manera magistral. Y yo quisiera hoy ser el apóstol Pablo en algún momento, pero también encontrarme siendo Félix, no el gato, y Drusila. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Al terminar este pensamiento, tenemos que tomar una decisión. Una decisión que veremos qué fue lo que pasó. Pero en principio encontramos al apóstol Pablo con toda valentía predicándole al gobernador y a su mujer.
sabe que si usted fuera invitado a la Moncloa, si usted fuera invitado al Palacio de Congresos para hablar a los diputados, senadores, a los magistrados, a lo que fuera, ¿qué predicaría? Hay quien lo haría de una manera suave. Cuidado que me meten preso. Cuidado que voy a decir, uy, no, les voy a hablar del cielo. Y tal vez usted alguna vez viene a la iglesia diciendo que el pastor me hable del cielo, de esperanza, de prosperidad, de lo bonito, de sanidad. No, yo no quiero que me... Pero hoy vamos a hablar la palabra. Y lo que dijo el apóstol Pablo delante de un gobernador que pudo tener prudencia para decir, que me meten preso, hoy que me cortan la cabeza. Y además esta familia pero nada. Él fue al evangelio y la primera cosa de la que habló es de la justicia. ¿Qué justicia? Miren, me dediqué un rato para ver la justicia a la luz de la palabra de Dios y encontré que posiblemente la razón de que el apóstol Pablo hablaba de justicia es porque era su auditorio sumamente injusto, cruel, dictatorial, malo, perverso. Hermano, el apóstol Pablo habló de la justicia a la luz de la palabra de Dios y del evangelio, porque la justicia es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Hermano, él le dijo a Félix y a Drusila de que tenían que encontrar un abogado que les defendiera delante del Padre. Estoy hablando acerca de esto, hermano, porque justicia está asociada a la salvación. Justicia en la Biblia está asociada a justificación. De hecho, la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y quiero decir con esto algo que les he enseñado en algunos momentos, que justicia de parte de Dios y en el evangelio es un acto o es una expresión jurídica en la que nos ubica en un lugar donde, en una sala de juzgado, en una sala donde hay un juez, donde hay un reo o acusado y donde hay un abogado defensor y un abogado acusador. Y este escenario es un escenario de justicia propia que se enseña en las páginas de las Escrituras a la luz de la realidad de un Dios creador, juez justo y santo, que no puede aceptar lo malo como bueno y que no puede aceptar lo bueno como malo, que según sus normas y sus establecimientos bíblicos, según sus leyes, encontramos que no se puede violentar la palabra de Dios, que para cada pecado se requiere una redención, un pago, de que el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra, que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. O sea, quiero decir que para cada falta se necesita un pago. Usted pensaba que no, que a lo mejor, bueno, hay algunas cosas que Dios pasa por alto. Dios no pasa por alto nada, porque es Dios. Y como todo lo sabe, todo lo juzga. Como todo lo conoce, como todo lo ve, no toma por inocente al culpable, dice la Biblia. Ni toma al culpable por inocente. ¿Vale? De lado y lado. Y lo vamos a ver. Ahora, cuando Pablo les está predicando al gobernador de justicia, lo primero que se me ocurre es que es muy valiente, y ya se los dije. Lo segundo que se me ocurre es que está hablando del proceso de justificación. Un juez y un reo. Pero ese reo resulta que tiene delante de él a un abogado acusador y a un abogado defensor. Y esa es la realidad de la justificación en el evangelio. El abogado acusador dice: señor juez, su señoría, este hombre o esta mujer ha sido hallada en el pecado y ha cometido pecado una y otra vez, ha mentido. Y el reo que está allí, que somos usted y yo,
Cuando el abogado acusador, que es el diablo, dice, amén. Ha fornicado, ha adulterado, ha robado, ha matado, ha hecho lo malo, violentó los mandamientos, no se ha portado bien cuando tenía. Y el reo, culpable. ¿Quién es inocente aquí? Mire, con todos los que somos, no hay ni uno inocente. Allá parecía que uno, no, pero estaba rascando la cabeza. Ni uno, hermano. Fíjese qué cosa, que siendo aquí tantos, no hay ni uno solo que diga, no, yo lo he hecho perfecto. Impresionante. Y todos tienen una cara de ángel increíble. Yo miro aquí a Victoria y parece un ángel. Hasta brilla y todo. Es que se echó algo en los ojos. Hermano, impresionante. ¿Y sabe que entonces el reo aquí, juzgado, dice, sí, es verdad, sí es verdad? Y el abogado acusador, dice la palabra, el que acusa a los hermanos. El que acusa a los hermanos. Los acusa y dice, sí es verdad. Lo hizo mal, falló. Pero de repente, en pleno juicio, en la sala de juicio, ante su señoría, el Señor de señores, el Padre celestial, juez justo y santo, se levanta también el abogado defensor y dice, su señoría, es verdad que el reo cometió todos esos delitos, pero yo pagué por él. Aquí están mis manos traspasadas, aquí están mis pies horadados, aquí están mis costados. Yo pagué el precio por su pecado y no puede volver a ser juzgado a alguien por el mismo pecado por el que se pagó. No puede volver a ser juzgado. Él creyó en mí, Él confió en mí, Él me contrató a mí y yo pagué el precio de su pecado. ¿Sabe cómo se le llama eso? Justicia. Y Habacuc, desde el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc lo dice, mas el justo por su fe vivirá. Lo cambio y dice, vivirá el justo por su fe. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo le está diciendo a Félix y a Drusila, Félix, Drusila, Cristo pagó el precio por tu pecado. Cristo pagó el precio por tu maldad. Aunque seas un adúltero, un fornicario, un mentiroso, aunque seas un codicioso, aunque seas un malvado demonio, Cristo pagó por ti. Si te arrepientes, Él te va a cambiar. Ay, me gusta eso, hermano, porque se lo está diciendo a alguien verdaderamente perdido. Y le dice, Drusila, que tienes nombre de demonio. Drusila a mí me suena feo. Como Brujilda, como algo así. Yo no sé qué quiere decir Drusila, pero es feo. Espero que nadie se llame aquí Drusila. Si no, dígale a algún abogado de los que están aquí que le cambie el nombre. Drusila, qué nombre más feo. Drusila, hermano, se había separado del rey aquel, porque era un territorio más pequeño y se vino a vivir con del abuelo de su padre. Pero el evangelio de Cristo le hablaba de una justicia, de un perdón de sus pecados. Si hay aquí una Drusila, quiero decirte que el evangelio ha venido para salvarte, para darte esperanza y para que, abrazada de Cristo, puedas tener eternidad con Él. Qué bonito, hermano, lo que el apóstol Pablo está predicando. Dice entonces, al disertar Pablo acerca de la justicia, pero también les habló en segundo lugar del dominio propio. No del demonio propio que algunos tendrían, sino del dominio propio. El dominio propio, queridos hermanos, es control, autocontrol. Pero más que autocontrol, no solamente es auto, es control por el Espíritu, porque es fruto del Espíritu el dominio propio. Y cuando hablamos de ese dominio propio tan interesante, tan bonito, estamos hablando, queridos hermanos, de algo que el apóstol Pablo les está metiendo el dedo en la llaga al gobernador y a su mujer. Repito por tercera vez, me impresiona su valentía. Y es que el reino de los cielos no es para los cobardes, es para valientes. Y cuando usted no tiene reparo
en compartir la gracia de Dios y lo que el Espíritu Santo puede hacer en las personas que están hundidas en su maldad. Cuando usted tiene reparo en poder tocar el pecado de las personas, jamás cambiarán. Porque no hay nadie que supla una necesidad que no conoce. Nadie. Eso es un código de venta simple y sencillo. Nadie compra algo que entiende que no necesita. Nadie. La primera cosa del vendedor es que tiene que comprobar que la gente lo necesita y lo necesita con urgencia. Y el cielo, cuando habla de evangelio, cuando habla de salida, ¿sabe qué? Dice al hombre: estás perdido. Y es verdad. Dice al hombre: tuyo es el infierno y te vas para allí como no te arrepientas. Y es verdad. Cuando la palabra de Dios se presenta, hermanos, Cristo habla una y otra vez del infierno ardiente, del gusano que no muere, de la llama que no se apaga, del dolor, del crujir de dientes, de momentos terribles que le esperan en la eternidad al que no se arrepiente de sus pecados. Perdóneme, pero es así. Y el apóstol Pablo está vestido de valentía para decir: atención al futuro, necesitas cambiar esa manera de vivir. Porque no tienes el control de tu vida, porque tienes a una mujer que no te pertenece, porque estás gobernando como no debes, porque, en fin, le hizo la lista de los pecados. Y me gusta esa valentía de Pablo, y me gusta ese evangelio, no porque sea férreo, serio, muy fuerte, no, sino porque lo necesitamos en algún momento. Lo necesitamos. Seamos sinceros, hermanos. Si no nos enfrentamos con nuestra realidad de pecado, si no nos enfrentamos a nuestra verdad, jamás cambiaremos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Félix y a Drusila: amigo, vas por mal camino. Corrígete, corrígete. El dominio propio es continencia, templanza, sobriedad, temperancia, control. Eso es lo que quiere decir dominio propio. En la Biblia aparecen muchas oportunidades de dominio propio. Una de las más llamativas es José en el Antiguo Testamento. José, ¿se acuerdan de José? El hijo de Jacob, que de repente está trabajando en la casa de Potifar y viene la mujer de Potifar. Otra Drusila, otra demonio. Viene a Drusila y los intenta seducir y se lo mete en la recámara y le arranca la ropa y le dice: quédate conmigo. Y José dice: no voy a romper la confianza que me ha dado el jefe, no voy a ir en contra del cielo, no, me voy corriendo, porque ante la tentación corre. El único momento en la Biblia donde Dios nos enseña que es mejor correr es cuando eres tentado. Llega hasta el extremo de decir que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Más de un tuerto teníamos que estar aquí. Tremendo, ¿no? Violento, exagerado. Digo exagerado porque llega hasta los límites de decir: tuerto, ¿pero dónde? Pero eso dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de autocontrol, estamos hablando de la capacidad de correr frente a la tentación. Arranca, corre, huye de la tentación. No, es que yo soy fuerte y tal. No, yo me relaciono con esto, no pasa nada. Si es que estas son mis amigas. ¿Qué? ¿Amigas? En mi pueblo dice: amigos, ratón del queso. Ese sí que es amigo. Ratón del queso. No, amigo no. Porque termina pecando. ¿Y saben qué, hermano? Necesitas, para el autocontrol, para la capacidad de decir no al pecado, necesitas al Espíritu de Dios. Y José le dijo a la mujer de Potifar: no. Pero no solamente José, hermano, lo hizo con la mujer de Potifar. Llegó un momento en que los hermanos que lo habían vendido se presentaron delante de él, y él era el segundo en el reino y tenía la capacidad de poderlos condenar, juzgar, matar, hacer lo mismo que le habían hecho a él. Pero él, hermano, impotente, incapaz de hacer lo malo porque el Señor estaba con él, se fue a la otra habitación. Y me gusta ese momento cuando se escucha a José
gritar llorando. Pero luego va y bendice a sus hermanos. ¡Qué control del Espíritu! Y es que dominio propio, repito, es un fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Félix y a Drusila: vuestra vida puede ser corregida si dejáis que el Espíritu de Cristo more en vosotros. Y lo mismo lo dice para nosotros, hermanos. No solamente que podemos ser perdonados si creemos en Cristo, sino que podemos cambiar nuestra conducta si creemos en Cristo. Si le recibimos, si andamos caminando con Él, nuestra vida puede ser cambiada. Nuestra conducta puede ser moldeada. Nuestra forma de hacer y de pensar puede ser transformada. Y lo necesitamos. ¿Quién lo necesita? Pues, hermanos, sencillamente, Espíritu de Dios, ven y dame control. Ven y dame dominio propio. Ven, por favor, ayúdame en cada mañana. Es posible que estés en la tesitura de encontrarte diciendo: es que este mismo pecado me acecha y me domina una y otra vez y otra vez y otra vez. Y no sé qué hacer porque caigo en lo mismo. Cuando no quiero me rebelo, grito, digo cosas que no son. Cuando no me gustaría lo hago. Cuando lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Encuentro dentro de mí una ley que me domina. La ley del pecado. Pero contra el pecado, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. El Evangelio es poder para cambiar la incapacidad humana, para dar lugar a la fuerza de Cristo. Querido amigo, es posible con el Señor. Ya sé que te cuesta mucho. Ya sé que por tu fuerza lo has intentado, porque hay nobleza dentro de ti. Pero repito, no puedes por ti mismo. No puedes. No puedes. Necesitas al Señor. Y el apóstol Pablo, repito, le está diciendo a Félix y a Drusila: el dominio propio viene por el Espíritu de Dios. Porque cuando se habla en la Biblia de dominio propio, se habla de la realidad de dar pie a que el Espíritu domine la vida. Y Él, abrazado a nosotros, nos permitirá ver ese fruto. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Porque cuando hablamos de descontrol, que es lo contrario al control, estamos hablando de embriaguez. Estamos hablando de tambalearse, de no poder estar estable por causa de algo o del vino. Y es una comparación. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está otra vez la respuesta a lo que estamos diciendo. Pero en tercer lugar, queridos hermanos, el apóstol Pablo les está predicando y les dice: y del juicio venidero. ¡Ay, mamá! ¡Ay! Pablo, hermano, se zafó el mensaje de los mensajes. Pablo no tenía miedo. Pablo estaba hablando a gente que necesitaba cambio. Y por eso yo estoy compartiendo este mensaje. Porque Dios vio con misericordia tu vida y pensó que hoy es el día de cambio para ti. Seas creyente hace muchos años, sea que estés por primera vez aquí, porque te ama. Porque te ama. Y este mensaje de misericordia para Félix y para Drusila nos alcanza a nosotros a través del tiempo, porque Él quiere ayudarnos. Puede usted decir: yo no soy tan mala como esa bruja, yo no soy ese gobernador malvado. Pero ¿sabes qué, hermano? No nos engañemos. Nuestras debilidades y nuestros pecados son comparables, porque aunque uno peque más o uno menos, delante de Dios somos culpables y necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Y tenemos que afrontar la realidad con humildad. Porque un día, según lo que el apóstol Pablo está predicando, del juicio venidero, vamos a estar desnudos delante de la presencia de Dios. Y cuando digo desnudos es que no nos va a servir nuestro título universitario.
ni nuestra posesión de nuestra casa propia, ni el coche lujoso que podamos tener. No nos va a valer, hermano, las habilidades, dones, talentos. No va a contar el hecho de que seamos atractivos, elegantes, esbeltos, altos, bonitos, flacos. Que tengamos, hermano, a lo mejor algunas cualidades físicas notables, así un poco más levantado de atrás o tal vez pronunciado de adelante. No te va a valer eso. Bueno, porque hay quien le da mucha importancia a eso. Hay quien saca el brazo y mira, y entonces tiene unos bíceps, unos tríceps, y le parece que eso es la vida. Pero quiero decirte que un día delante de Dios te vas a presentar desnudo con tus bíceps. Te vas a presentar tal como viniste y vas a tener que dar cuenta por tus hechos. Dice ahí el juicio venidero. Un día, Pablo y Félix, Drusila y María, Antonio y Pepita, aquí todos nos vamos a presentar delante de Dios. El pastor y los del staff, los de la alabanza y los que están ahí sentados. Usted que vino por primera vez y usted que vino hace muchos años, todos nos vamos a presentar delante de Dios. Ese día tendremos que dar cuenta, comparecer delante del juez justo otra vez. Dice que llegará el día en que todo hombre tendrá que ser juzgado. Así dice la palabra. Pero además el apóstol Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 2, versículo 16, nos habla de un versículo rompedor y aparece en la pantalla para nosotros. Y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Me llama la atención de que Dios se va a encargar un día, porque lo dice ahí, en el día. O sea, hay un día marcado donde vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a ser juzgados por nuestros secretos. Agárrate. Agárrate, que una cosa es la que yo veo aquí y otra cosa es la que yo no veo. Pero no solo yo, la que Dios siempre sí ve. Y quiero decir que aquí todos, ya les dije, que parecen santos. ¿Sabe? Yo les veo de verdad tan bonitos, tan guapas, más ellas que ellos. Pero, sinceramente, todos se ven santos aquí en la iglesia. Pero en lo secreto, no sé. Cuando se apagan las luces, cuando cae la noche, cuando estás en secreto en tu ordenador, en tu móvil, cuando escondido detrás de la puerta del baño, o tal vez cerrada tu habitación, o cuando no está tu esposa o tu esposo, cuando no te ven tus hijos o tus padres. ¿Qué haces? No lo sé, pero Dios sí. El salmista David dijo, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Jonás intentó huir para irse a Cádiz, pero Dios iba con él. Estaba viéndole a ver dónde estaba. Mis queridos amigos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que nosotros sembremos, todo lo que nosotros hagamos, tendremos un día que dar cuenta. Por eso dice el apóstol Pablo, les hablaba a Félix y a Drusila de el juicio venidero. Y es duro pensar que un día tendremos que comparecer. Mis amigos, ¿y ese día qué diremos? Hemos fallado, pero tengo a Cristo como mi abogado. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ese día, ¿qué diremos? ¿O estaremos todavía sin corregir, sin arrepentirnos, cometiendo los mismos pecados y delitos, siendo manipulados por lo material, por la moneda, por el trabajo, por las cosas de este mundo? ¿Saben qué? Cuando me convertí ya hace tanto tiempo, escuché una historia de alguien que soñó. Soñó y subió a un primer cielo y subió a un segundo cielo y llegó hasta un tercer cielo. Y ahí había una multitud de gente enorme frente a una puerta. Y todo el mundo que estaba allí se acercaba y golpeaba la puerta. Señor, ábreme, ábreme, ábreme. Y
y la puerta permanecía cerrada. Y de repente a lo lejos venía alguien, así como con mucho esfuerzo, venía caminando un tanto harapiento, venía como muy cansado y se fue acercando, y la gente de forma extraña a su paso fue abriéndose. Y esa persona venía despacio y llegó con mucha dificultad hasta donde estaba la puerta y golpeó así, ¡pum! 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 Y dijo: Padre, ábreme. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Y cuenta el sueño de esta persona, que las puertas comenzaron a abrirse y una luz resplandeciente salía del interior. Y se escuchó una voz que decía: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y el hombre que había golpeado entró y sus ropas fueron cambiando a medida que entraba, y se escuchó una fiesta en la parte interior y las puertas se volvieron a cerrar. ¿Saben, hermanos? Un día ese momento va a llegar para nosotros. Nos presentaremos, hermanos, delante del cielo. Se habrá olvidado el alquiler, el trabajo, la nómina. Se habrá olvidado todo lo terrenal y estaremos frente a Dios para ser juzgados conforme a nuestra fe eterna. Y saben, amigos, esto fue el mensaje del apóstol Pablo para Félix y Drusila. Y a continuación, en el versículo 26, para terminar, hay algo que aparece que me llama mucho la atención. Muchísimo. Esperaba también con esto, está hablando de Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué había en el corazón de Félix? Dígamelo usted. Avaricia, materialismo. Se olvidó de lo eterno y de las verdades. Pero el versículo 27 es el colmo y se llama, el versículo 25 al final, es el colmo y se llama la postergación. Pero Félix se espantó. ¿Qué dice ahí? ¿Dice qué? Hay una traducción que dice tembló, se conmovió. Eso de espantar es miedo, sentimiento que le lleva a huir. De hecho, así lo hace. Y dijo: ahora vete, ahora vete. Ante lo predicado, ¿qué me va a decir usted? Ante lo hablado, querido hermano, esta mañana, mi amigo, ¿qué me va a decir usted? Ahora vete, vete para tu casa, pastor, a comer. Vete ligero. No me hables más del juicio venidero. No me hables de mi pecado. No me toques eso. De lo secreto me descubriste. Vete, pastor. Eso fue lo que hizo Félix. Pero pudiera usted decir esta mañana: yo quiero a Cristo, lo necesito. Lo necesito. Quiero que mi vida cambie. Hoy es mi oportunidad. Hoy es mi momento. No me quiero ir de este lugar sin Cristo en el corazón. Y pasó a Félix, hermano, que ¿sabe qué hizo Félix con este asunto? Dijo: después lo haré. Otro día volveremos a hablar. Vente otro día. El próximo domingo vendré. El próximo domingo levantaré mi mano para recibir a Jesús. El otro domingo me arrepiento. Después de un tiempo veré a ver si puedo ser de la iglesia. Pero ahora no. Ahora no. Y sabe que hay millones de personas que están en esa situación. Porque dice la Biblia: hoy es el día aceptable, el día de salvación. Dice la palabra con claridad: el que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Félix, Drusila, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es un gran día para ti, para poder cambiar tu vida y decir: Señor Jesús, acepto el mensaje. Acepto que tú me perdones y me justifiques. Acepto que tú corrijas en mi vida por tu espíritu la necesidad de control. Yo quiero
estar preparado para el juicio venidero. Ven a mi corazón, sé mi abogado defensor, sé mi Señor y mi Salvador. Yo quiero amarte y servirte. Yo quiero que esta palabra me cambie. ¿Esa es tu situación? Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Aquel día Félix postergó. ¿Qué hará usted en este día de salvación? No alargues tu decisión. No alargues tu decisión por Cristo. No alargues tu decisión por vivir en santidad. Sé humilde esta mañana a la palabra y dile: Señor, yo quiero que mi vida sea tuya para siempre. Yo quiero vivir en el control de tu espíritu. Yo quiero, Señor, ser perdonado. Yo quiero que mi vida sea tuya. Y con sus ojos cerrados, si usted quiere responder positivamente a este mensaje, si no quiere ser como Félix, que le dijo: vete ya, pastor, vete ya. Pero si usted quiere de verdad recibir esta palabra, levante su mano derecha, sea porque esté por primera vez o por muchos años en la iglesia. Si usted quiere recibir esta palabra, levante su mano derecha, donde se encuentre, y diga conmigo: Padre Celestial, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Yo quiero cambiar. Yo quiero, Señor, amarte y servirte como tú mereces. Ayúdame a entronarte, a que seas el dueño y el Señor de mi corazón. Yo quiero que tú seas la razón de mi vida. Hoy te recibo. Límpiame con tu sangre, Jesús. Perdóname de mis pecados. Desde este día soy tuyo. Soy tuyo para siempre.